Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Primero vamos a resumir un poquito acerca de lo que trabajamos el día de ayer. Ya, Hugo, ya te envío, ¿ya? Lo que trabajamos el día de ayer, ¿sí? Ayer hicimos ejemplos de identificar, ¿no es cierto?, los complementos circunstanciales en las diferentes oraciones y poner a qué tipo de complemento circunstancial pertenecen. Sí, hicimos varios ejemplos y eso fue lo que usted me tenía que enviar el día de ayer. Tomando en cuenta, ¿sí? Bueno, Nicolás, tomando en cuenta que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, sí, hicimos el trabajo en la clase y solamente tenía que usted tomar la foto y enviar, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en el libro, ¿sí? Para eso necesito que por favor se ponga en la página 163 de su libro, que se ponga por favor un ratito en la página 163. De su libro, ¿no? Ya, entonces yo también le voy a poner acá compartir, ¿sí?, la pantalla. Y vamos a trabajar ahí un poquito, ¿sí? Vamos, como quien dice, vamos recordando un poquito lo que vimos y ya hemos venido trabajando, ¿sí? Acerca de los complementos circunstanciales, ¿sí? ¿Me confirma si puede mirar ya la pantalla? ¿Sí o no todavía? No, Ya, no. Ya. Listo, esperamos un ratito hasta que se acabe de cargar y ahí me avisa, por favor. Ya, profe. Ya. Ahorita sí ya se puede ver. Listo, entonces hablamos, ¿no es cierto?, acerca de los complementos circunstanciales. Hay que saber, ¿no es cierto?, que toda acción verbal se desarrolla en un tiempo, en un lugar, en un modo, ¿no es cierto?, en cantidad, que son los diferentes tipos que tenemos, ¿sí? Entonces aquí simplemente hace referencia al concepto. Ayúdeme, Axel Paredes, leyendo. ¿Qué nos dice del complemento circunstancial? Ya, pues, todas las acciones verbales se desarrollan en un tiempo, en un lugar y en ciertas condiciones. Los complementos circunstanciales permiten precisar las circunstancias en las que se llevan a cabo las acciones verbales a través de adverbios, locaciones adverbiales y frases procedidas de un preposición. Ya, listo. Gracias, Axel. Hasta ahí. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que son en las acciones, son realmente en las circunstancias en las que se desarrollan las acciones verbales, ¿sí? Esto nosotros ya lo trabajamos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Mi padre trabaja en una fábrica, estamos hablando en una fábrica de lugar, ¿no? Te llamaré mañana a las 3 de la tarde, estamos hablando de tiempo, ¿no? Justamente lo que trabajamos el día de ayer. Aquí tenemos... Se le está trabando. Ya. A ver, espérenme un ratito ahí. Ahí me escucha mejor. Se le escucha bien. Ya, listo. Sí, le dicen, pero a veces se traba. Ya, espere, ojalá debe ser el internet, chicos. Esperemos que no se baje más. Listo, entonces, aquí nos habla de clases de complementos circunstanciales, ¿no es cierto?, que hace referencia a las clases que ya vimos. Bueno, adicionalmente nosotros tenemos algunas más que trabajamos, como a modo, instrumento, compañía, materia, lugar, tiempo y cantidad. ¿Sí? A esto hace referencia. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que ya hemos trabajado que lo podemos reconocer, ¿sí? Esta partecita que usted tiene aquí que dice, escribe tus propios ejemplos de complementos circunstanciales. Aquí le pide escribir un ejemplo de cada uno. Uno de modo, de instrumento, de compañía, de materia, de lugar, de tiempo y de cantidad. Esta actividad usted me va a hacer en la siguiente hora que tiene texto. Sí, anótese por favor. Póngase aquí en esta parte. ¿Es una oración o solo es la palabra? Una oración que represente que donde tenga complemento circunstancial de modo, ¿sí? Una oración que tenga de complemento circunstancial un instrumento
Uno de compañía, uno de materia, uno de lugar y uno de tiempo. Así como tiene los ejemplos acá arriba. ¿Sí? Espérame, déjeme le indico acá arriba. Como tiene aquí tienes, mire, un ejemplo, ¿no es cierto? De cada uno. De modo, dice, escuchó mis preguntas atentamente. Si hablamos de atentamente, estamos hablando de modo, ¿no? Entonces, así me debe realizar una oración con cada uno de los tipos de complementos circunstanciales, ¿sí? ¿Está claro o tienen alguna duda? Pregunten. Eso hay que mandarle, dicen, hay que mandarle a usted. ¿O no? Ajá. Esto me tiene que enviar a mí porque es trabajo en hora texto. ¿Sí? Entonces póngase aquí, yo le voy a generar la actividad en el Educay para que esto me mande, ¿sí? Entonces, esto es hora texto que usted tiene después de esta clase. ¿Sí? Entonces, ahí usted me hace un ejemplo y me resalta el complemento circunstancial, ¿sí? O le pone de otro color como están los ejemplos arriba. Hay que hacer similar como está arriba, ¿no? Parecido a cómo está arriba, usted me va generando aquí una oración de cada uno, ¿sí? ¿Está claro el trabajo que tenemos para la hora texto? ¿Sí? Sí, dice. Ya, y esto me tiene que enviar por Educay. Yo le voy a generar una actividad para que usted me suba por Educay esta página, justamente esta partecita de la hora texto, ¿no? ¿Verá qué le estoy diciendo, sí? Ya. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Lo que usted va a trabajar la siguiente hora que tiene trabajo en texto. ¿Listo? Entonces, conmigo el día de hoy sí vamos a hablar, se va a pasar por favor a la página 164. Pásese por favor a la página 164. Y ahí sí es la página que vamos a trabajar conmigo. Pásese por favor a la página 164. Listo. Ahí. Vamos a trabajar ahora sí en esta parte. Vamos a ver algunas conexiones que hacen referencia a estos complementos circunstanciales o a estas acciones verbales que tienen o que forman parte de estas oraciones. Para eso vamos a hablar acerca de las perifrasis verbales, ¿sí? Estas perifrasis verbales son agrupaciones de verbos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que nosotros para identificar el complemento circunstancial debemos identificar el verbo y la acción que realiza ese verbo, ¿sí? Pero en cambio hace referencia a estas perifrasis verbales a que vamos a identificar qué tipo de acción está realizando esos verbos en la oración. Pero para eso nosotros nos encontramos que hay ciertas oraciones que tienen dos verbos. Muchas veces nos encontramos que tienen dos verbos. El uno hace como auxiliar y el otro pues es el que genera la acción. Pero debemos identificar en qué tiempo se está realizando esa acción. Así como en los complementos circunstanciales identificamos, ¿no es cierto?, en qué circunstancias se realizan esas acciones. Ahora vamos a saber identificar, en cambio, en qué tiempo se están realizando, pero las acciones verbales, ¿sí? Tomando en cuenta ciertas reglas y ciertas normas que nos traen estas perifrasis verbales. Igual son partes de la oración. De igual manera son partes de estas oraciones. Entonces, primero vamos a hacer referencia a lo que ¿qué nos dice el concepto? Ayúdeme leyendo José Vargas. ¿Qué nos dice el concepto? Son agrupaciones de verbos que tienen una significación propia. Sirven para expresar ciertas formas de acción verbal que no pueden ser enunciadas con las formas simples y compuestas. Están constituidas por un verbo auxiliar, un enlace opcional, una forma no personal del verbo. Listo, gracias.
Mire lo que nos dice, ¿sí? Estas perifrasis verbales, ¿sí? Estas perifrasis verbales, ¿no es cierto? Nos dice que hacen referencias, ¿no es cierto? A que tienen una significación propia, quiere decir que tienen su significado propio, donde nos indican en qué tiempo se están realizando esas acciones de los verbos. Entonces necesito que me resalte primerito esta parte, que usted entienda. Bueno, resalte lo que dice perifrasis verbales y me va a resaltar desde donde se son agrupaciones hasta significación propia, ¿sí? Esa es la primera parte del concepto, ¿no? Que tiene su significado propio. Y luego usted me va a resaltar lo que dice que están constituidas, ¿sí? Por un verbo auxiliar, ¿sí? Siempre va a haber un verbo que genere de auxiliar. El enlace es opcional. No siempre nos vamos a encontrar con un enlace, ¿sí? Entre los dos verbos, porque recuerde que siempre nos vamos a encontrar con dos verbos juntos. Pueden ser que estés en juntos sin separaciones o sin conexiones o sin enlaces, o estése con un enlace entre los dos verbos, ¿sí? Y dice y una forma no personal verbal, ¿sí? En este caso, pues el verbo que está generando la acción, que vamos a ver en qué tiempo está generando esta acción, ese verbo, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos, para entender, tenemos aquí el ejemplo, ¿no es cierto? Dice, tengo que entrenar. Primero tengo el primer verbo, que hablamos del verbo tener, que tengo aquí, tengo. Este es un verbo. En este caso, ¿no es cierto? El que hace como enlace, este enlace puede estar como no lo puede estar, ¿no? Y tenemos el siguiente verbo que es entrenar, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, siempre vamos a encontrarnos cuando hablamos de una perifrasis verbal, nos vamos a encontrar con dos verbos, ¿sí? Con dos verbos en una misma oración, ¿sí? Dos verbos en una misma oración. Entonces, aquí nos hace referencia. Tengo, siempre el verbo que está primero va a generar como verbo auxiliar. Eso debe irse grabando usted, por favor. Que siempre el primer verbo va a ser como verbo auxiliar. Y el segundo verbo va a ser el que nos indique en qué tiempo se está desarrollando esa acción verbal, ¿sí? En este caso, el enlace solamente tenemos el que, como le digo, este enlace puede estar como no lo puede estar, ¿sí? Este enlace puede estar como no lo puede estar, ¿sí? Pero los dos verbos sí siempre lo vamos a encontrar este verbo. En este caso tenemos un verbo en infinitivo, porque recuerde que los verbos en infinitivo terminan en ar, en er y en ir. Esto estudiamos en gramática, ¿sí? Un verbo en gerundio termina en yendo y en ido, y un verbo en participio en ado o en ido, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Estamos claros? No. Ya, estamos claros de esta primera parte, ¿sí? Cuando hablamos de perifrasis verbales, siempre nos encontramos con dos verbos, ¿sí? Con dos verbos. Cuando en las oraciones tenemos dos verbos, nos vamos a encontrar con una perifrasis verbales. Eso quiero que tenga claro, por favor. ¿Sí? Vamos ahora sí a avanzar. Ahora, ¿qué función cumplen estas dentro de la oración? Es el identificar el tiempo en el que se realiza la acción o qué es lo que nos quiere indicar esa acción dentro de las oraciones. Y para eso vamos a ver las diferentes formas y en este caso podemos considerarle las diferentes reglas que tienen para identificar. Entonces eso es lo que vamos a ir identificando. Ayúdeme, por favor, Camilo, lea por favor en este caso el primer puntito, la primera regla, considerémoslo así. ¿Qué nos dice? Cuando la perifrasis es formada por un infinito, señala una idea de acción futura. Ya. Aquí quiero que me entiendas. La primera regla de estas perifrasis dice, recuerda que tenemos dos verbos, hablamos de una perifrasis.
Dice que cuando está formada por un infinito, ¿no es cierto? O un infinitivo, hablemoslo así, un verbo en infinitivo. Esto hace referencia a un verbo en infinitivo. Señala una idea o una acción futura. Entonces, ¿qué nos quiere decir la primera regla? Escuchará, por favor. La primera regla nos quiere decir que cuando nos encontramos en la oración con los dos verbos, el primero es el auxiliar, que puede estar escrito en cualquiera de las formas, de las maneras para el auxiliar, no hay regla, pero el segundo verbo que le acompaña termina en infinitivo. Este infinitivo, ¿sí? Cuando termina en infinitivo el segundo verbo, ¿sí? Estamos hablando de una acción futura. Quiere decir que esa oración se desarrolla en una acción futura, en algo que se va a hacer después. Esta es la primera regla, por favor, no se vaya a olvidar. ¿Sí? Ahí hacemos referencia. Y aquí tenemos, mire el ejemplo. La clase debe empezar a las 10. ¿Cuál es aquí el auxiliar? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Debe. Debe, mire, correcto. Este primero, siempre el que encontramos primerito, va a ser el verbo auxiliar. ¿Sí? Este es el verbo auxiliar. ¿Y cuál es el verbo que está en infinitivo? ¿Cuál es el verbo que está en infinitivo? ¿Cuál será el verbo que está en infinitivo, chicos? Empezar. Empezar, ¿no es cierto? Recuerde que los verbos en infinitivo terminan en ar, en er y en er. Aquí tenemos el verbo en infinitivo. Y si el verbo termina o está en infinitivo, estamos hablando de que esto indica una idea futura, ¿sí? Indica una idea futura. Esta es la primera regla que sabemos identificar. Por ejemplo, si yo le digo a usted, hágame una oración que exprese una idea futura, usted debe saber que debe tener un verbo auxiliar y el verbo que le acompaña el auxiliar debe estar en un verbo, debe ser un verbo terminado en ar, er o en ir, o debe ser un verbo infinitivo, ¿sí? Esa es la primera regla, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de la primera regla? No, ¿verdad? Creo que esta parte está entendible, ¿sí? Vamos a ver la segunda regla. Ayúdenme, Joao. ¿Qué nos dice la segunda? Esta es la segunda regla, ¿no? ¿Qué nos dice la segunda? Si está formada, que expresa una expectativa. Ya. Mira lo que nos dice la segunda regla, ¿sí? Todas las reglas deben tener los dos verbos, ¿no? Pero nos dice que si está formado, ¿sí? Obviamente el verbo auxiliar, seguimos manteniendo cualquier verbo auxiliar, pero si el que le acompaña el verbo es un verbo de tipo gerundio, el verbo está expresado en gerundio, esto expresa una acción durativa. ¿Cómo reconozco los verbos en gerundio? Recuerde que esto trabajamos en gramática, también Maggie les dio. Los verbos en gerundio terminan en ando o en yendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el verbo está terminado en ando o en yendo, ¿sí? Estamos hablando de un verbo en gerundio. Y si el verbo está en gerundio, estamos hablando que esa acción es una acción durativa, ¿sí? Es de tiempo durativo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda regla. Mire aquí, estamos trabajando intensamente. ¿Cuál es el verbo auxiliar? ¿Cuál es el verbo auxiliar? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Estamos. Estamos. El primer verbo, eso, el primer verbo siempre va a ser el que está, ¿no es cierto?, haciendo de auxiliar. ¿Y cuál es el verbo en gerundio? Trabajando. Trabajando. Recuerde que en gerundio cuando termina justo en esta terminación en
ando o yendo, estamos hablando de un verbo en gerundio. Si habla de que tiene un verbo gerundio, el auxiliar está acompañado por un verbo en gerundio, estamos hablando de una acción durativa, ¿sí? Una acción durativa, ¿sí? Esta es la segunda regla que tenemos. Vamos a ver la tercera. ¿Qué nos dice? Ayúdenme, Carla, leyendo. ¿Qué nos dice la tercera regla? Si está formado por un participio de la idea de una acción del pasado. Ya. Mire lo que nos dice. Si está formado el auxiliar, siempre vamos a tener el verbo auxiliar. Pero si el que le acompaña está en un verbo en participio, ¿sí? Recuerde que los verbos en participio son los verbos terminados en ado o en ido, ¿sí? Ado o ido. Da la idea de una acción pasada. Quiere decir que esa acción se realizó, que ya pasó, que está en pasado. ¿Sí? A eso hace referencia la tercera regla, ¿sí? Que está en pasado, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. Juan tiene diseñadas, mire, terminadas en ada, ¿sí? Ada. Entonces, ¿cuál es el auxiliar aquí? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Viene. Tiene. ¿Y cuál es el verbo en participio? Diseñadas. Diseñadas. ¿Por qué es en participio? Porque termina en ada. Y ahí hablamos de una acción del pasado. Una acción que ya se realizó. Estas son las 3 reglas básicas. ¿Sí? Las 3 reglas básicas. Hay 2 excepciones, sí, que se trabajan. Hay 2 excepciones que ya las vamos a ver. Pero primero debemos entender estas 3 reglas básicas. Entonces yo les pregunto, vamos a ver hasta ahí lo que hemos trabajado. Si yo le pregunto y le digo, por ejemplo, cuando el verbo que acompaña el auxiliar está en infinitivo, ¿a qué acción hace referencia? ¿A qué hacía referencia cuando el verbo está en infinitivo? Acción futura. Acción futura. Cuando está en gerundio. Acción durativa. Durativa. Y cuando está en participio. A ver el resto. Cuando está en participio. Acción pasada. Acción pasada. Estas son las 3 reglas básicas que usted tiene que saber y tiene que conocer, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿O está claro estas 3 formas, sí, de realizar, de identificar dentro de una oración? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Listo. Por favor, si tiene dudas, pregunte. Ahora tenemos 2 excepciones. Hay 2 excepciones que nos vamos a encontrar como en toda regla, ¿sí? Entonces, ayúdenme, por favor, leyendo, Dylan, esta primera excepción que dice. Vamos. Con el verbo. Con el verbo soler, acostumbrar, se forman construcciones perifrásticas que expresan hábito o repetición de una acción. Ya lee el ejemplo de la oración también de una vez. Los jóvenes suelen practicar deportes a menudo, acción habitual. Ya, mire, gracias Dylan. Aquí nos dice la primera excepción. Dice que cuando dentro, ¿no es cierto?, encontramos un verbo auxiliar. Aquí hace referencia al verbo auxiliar. El verbo auxiliar hace referencia a soler, ¿no es cierto?, de suelen o a de acostumbrarse, ¿sí? Cuando el verbo auxiliar tiene este verbo, el soler o el acostumbrarse, más un verbo en infinitivo, hace la expresión de hábito o repetición. Entonces, mire, aquí dice, los jóvenes suelen, el auxiliar es el verbo suelen,
¿sí? Y practicar el verbo está en infinitivo. Cuando encontramos estas dos combinaciones, ¿sí? Cuando usted encuentre la palabra suelen, ¿sí? En este caso, siempre va a estar acompañado de un verbo en participio, va a ser una acción habitual, ¿sí? Algo que siempre realiza, ¿sí? Por eso dice, los jóvenes suelen practicar deportes a menudo. Entonces, cuando usted se encuentre con el auxiliar suelen, esa acción va a ser una acción habitual. Esa es la primera excepción que tenemos. Y la segunda, en cambio, tenemos cuando el verbo, cuando usted se encuentre con el auxiliar, con el verbo volver, ¿sí? Cuando usted se encuentre con el verbo volver, más el infinitivo, más del verbo en infinitivo, en cambio, se va a expresar una acción repetitiva, ¿sí? Una acción repetitiva, ¿sí? Entonces, esto quiero que entienda, estas dos excepciones, porque puede ser que usted se encuentre con un verbo en infinitivo y el auxiliar, recuerde que eso daba como una acción futura, pero si ese verbo está con volver o el verbo suelen, cambia, ¿no? Ya no es acción futura, sino acción habitual o acción repetitiva, ¿sí? Estas dos reglas son las excepciones de las tres que trabajamos arriba. Por eso dice, volvió a llover esta tarde, acción repetitiva, porque tenemos el verbo volvió, que viene del verbo volver, ¿sí? El auxiliar tiene el verbo volvió más el infinitivo, una acción repetitiva, ¿sí? Estas son las reglas que usted debe identificar, por favor. ¿Sí? No sé si hasta ahí tenemos no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, por favor. ¿No? Estamos claros que tenemos 3 reglas y 2 excepciones, ¿sí? Con el verbo suelen y con el verbo volver o el verbo soler, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna inquietud, por favor. Alguna duda que tengan, ¿sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Las oraciones y los ejemplos vamos a trabajar la siguiente clase para un poquito entender un poquito más acerca de estas perifrasis verbales que son parte de las oraciones, ¿sí? Entonces, hasta ahí nos quedamos. Espero que su libro esté resaltado las partes que hemos venido trabajando. Verá que es un tema, sí, un poquito nuevo, hablemoslo así, pero es lo mismo, solamente es cuestión de saber identificar y conocer un poquito las reglas que hacen referencia a esas perifrasis verbales, ¿sí? Porque son, sí, identificar en qué tiempo se están realizando las acciones dentro, ¿no es cierto? Porque ya sabemos, el complemento circunstancial nos indica las circunstancias del verbo, pero aquí las perifrasis verbales nos indican las acciones en las que está, en qué tiempo está, ¿sí? Si está en futuro, ¿no es cierto? Si es durativa o si está en pasado, tomando en cuenta que hay 2 excepciones que hay que conocer con el verbo soler y con el verbo volver, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud hasta ahí. ¿No? Entonces, para la hora texto, usted ya sabe, por favor, esta hora siguiente usted me trabaja la página, ¿no es cierto? Solamente el de escribir las oraciones de la página 163. El escribir los ejemplos de las oraciones 163 y esa es la que me tiene que enviar por Idukai, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí.